Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Esta tarde tenemos la suerte de contar con nosotros a Francisco Espejo, que es una persona que nos va a hablar sobre la transferencia de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos. Él, tanto en su formación como en su actividad profesional, ha estado a caballo entre los dos mundos de la meteorología y la climatología, y por otra parte el mundo de los riesgos, de los seguros contra los riesgos. Su formación, él es licenciado en Geografía, tiene el diploma de Estudios Avanzados en Geografía Física y un máster en Dirección Aseguradora. En el año 1993 ingresó en el entonces Instituto Nacional de Meteorología como observador de meteorología y comenzó como observador especialista en el GPV, el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza. Posteriormente pasó al Grupo de Diplomado en Meteorología, donde estuvo destinado en la sección de Estudios y Desarrollos de la Delegación Territorial de la EMET en Aragón, dedicado principalmente a la nivología, el estudio de la nieve, meteorología de montaña y estudios climáticos. En enero de 2011 pasó al área de Relaciones Internacionales de AEMET, donde se especializó en temas, las relaciones con la OMM, la Organización Meteorológica Mundial. A mediados de 2015 dio el salto al Consorcio de Compensación de Seguros como responsable del área de riesgos naturales, y en el año 2018 pasó a subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales de esta entidad, que es el puesto de trabajo donde está en la actualidad. Sus funciones comprenden la interlocución entre el Consorcio de Compensación de Seguros y los organismos técnico-científicos y académicos con competencias en el conocimiento y la gestión de los riesgos cubiertos por el consorcio, entre los cuales está la AEMET, y la aplicación de este conocimiento a la planificación estratégica de la entidad, la política de publicaciones y comunicación a través de la web y las redes sociales del consorcio y su representación internacional en los foros y organismos internacionales relacionados con el aseguramiento de riesgos catastróficos. La charla que nos va a dar hoy lleva por título La transferencia de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos, como ya comenté, y en ella pues nos va a dar una visión, como digo, un poco desde los dos mundos del riesgo como meramente acontecimiento natural y sobre todo su repercusión en la sociedad y en las actividades económicas, manifestada, yo diría, en uno de sus aspectos más cuantificables, como es el impacto económico, el tema de los seguros. Nos va a permitir profundizar en conceptos relacionados con la idea de riesgo, como la vulnerabilidad, la exposición, etcétera, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y también nos va a abrir un poco la perspectiva a la problemática que se presenta para ese sector tan importante de cara a la problemática del cambio climático antropogénico. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer desde la Sociedad Meteorológica Española a Paco Espejo pues la amabilidad que ha tenido de participar en este foro. Recuerdo a los participantes que se dispone de un chat donde animamos a todo el mundo a que haga preguntas o comentarios que servirán pues para enriquecer el debate a raíz de las preguntas que tendremos cuando termine la exposición Francisco Espejo. Agradecemos también desde la AME pues la labor de los que están permitiendo la labor de producción de este evento, en concreto Fernando Aguado, como siempre lo tenemos pendiente de todo. Y yo creo que sin más vamos a dar el paso a Paco Espejo. Cuando quieras, Fernando. Pues muy bien, muchas gracias José Antonio, y también muchas gracias a la AME por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y en fin, compartir con gente tan conocida y con la que compartimos tantas cosas, pues cuestiones que espero que sean del interés general. Como decía José Antonio, pues al final espero que podamos establecer un diálogo con las ideas como base, con la base de las ideas que voy a estar
enumerando aquí a lo largo de esta presentación, que voy a empezar a hacer ahora mismo. Intentaré que no se desbarajuste nada y de momento creo que no hemos empezado bien, así que un segundito porque lo he metido, le he dado donde no era, perdón. Un segundo aquí, que ya sabemos que las cosas del directo... ¿Estáis viendo la pantalla completa ahora, verdad? Por favor, ¿alguna...? No estáis viendo la pantalla completa, vale, pues perdonad un momento que he hecho algo mal. Disculpad, lo habíamos ensayado y basta con que lo haya ensayado. Perdón, dejo de compartir y empiezo otra vez. Vale, me parece que ahora sí, ¿verdad? Bien. Sí, ahora está bien, gracias. Venga, perfecto. Y perdón por el problema. Bueno, pues como decíamos, la idea de esta presentación es hablar sobre la transferencia de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos. No he querido hacer explícita en el título la palabra seguro o aseguramiento, precisamente porque prefiero dar la importancia más a riesgo y más a la transferencia del riesgo que al hecho del seguro en sí. Aunque es evidente que a lo largo de la presentación pues vamos a hablar del seguro y vamos a hablar bastante del seguro. Pero quería subrayar el papel del seguro como un elemento integral, digamos, de la gestión de los riesgos. Aquí. Bueno, la presentación tiene dos partes. Una que es bastante conceptual, que es para dar un contexto primero sobre conceptos que tenemos todos, pero que nunca está de más recordar o refrescar, porque en muchas circunstancias, por ejemplo, el concepto de riesgo se confunde con el concepto de peligro y puesto que vamos a hablar de la transferencia del riesgo, es importante plantear bien la pregunta. Y para plantear bien la pregunta y dar una respuesta adecuada, es necesario ver de qué se compone el riesgo y cuál es el engranaje, digamos, que juega cada parte o cada componente del riesgo en las tendencias actuales en los daños y, por tanto, en los problemas que plantea para el seguro, digamos, la transferencia de esos riesgos. Y habrá una segunda gran parte de la presentación donde hablaremos de cuáles son las diferentes opciones para el aseguramiento de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos y, por supuesto, un poco por la afinidad geográfica y también funcional, pues haremos bastante hincapié en el caso español, que es un caso peculiar, digamos, a nivel global. Bueno, todos conocemos que el riesgo es la composición de tres factores: el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro es aquello que puede potencialmente producir un daño. La exposición es aquello sobre lo que se puede producir un daño y la vulnerabilidad en realidad es una composición de dos factores: la susceptibilidad, que es lo que veníamos conociendo tradicionalmente como vulnerabilidad, que es la mayor o menor facilidad que tiene un bien expuesto a ser dañado por un peligro, y la capacidad de respuesta es un concepto un poco más etéreo, si se quiere, que es la capacidad social, digamos, de hacer frente a ese riesgo, es decir, a esos peligros y a dar una respuesta que minimice, digamos, los impactos, ya sea pues a través de mejores sistemas de defensa, digamos, una vez que ya se ha producido el daño, de defensa social o que aumenten la resiliencia social. Y ya no quiero hacer spoiler, pero bueno, de alguna manera anticipo que el seguro es uno de esos mecanismos que aumentan la capacidad de respuesta y que por tanto reduce la vulnerabilidad. Cuando
el riesgo se materializa, estamos hablando de daños. El riesgo es algo potencial y los daños son algo real. Y normalmente, para que un riesgo se materialice, pues hay autores que hablan de esta teoría de las lonchas de queso Gruyère, que son varias capas, pero que cuando las capas se alinean de forma que los agujeritos están alineados, pues entonces eso facilita, digamos, que el riesgo se produzca. Es decir, ahí o debería haber factores, digamos, tanto naturales como antrópicos que pueden hacer que se produzca o que se impida un riesgo. Algunos se deberán a la casualidad, los factores naturales, y algunos, sobre todo aquellos que están encaminados precisamente a reducir ese riesgo, pues serán, digamos, fruto de la voluntad de evitarlos. Y es el problema de que se mueva la loncha en el punto adecuado para que se produzca la materialización del riesgo, pues bueno, es algo que tenemos, digamos, que andar trabajando para precisamente evitar esos alineamientos y evitar esa materialización de los riesgos. Pero una vez que los riesgos se materializan, pues una forma de hacerles frente es el seguro. Es decir, el seguro es el mecanismo para transferir un riesgo a un tercero por medio del pago de una prima. El pago de una prima establece un contrato mercantil entre quien provee esa cobertura, en este caso la entidad aseguradora, y la persona que se asegura, el tomador del seguro o el asegurado, por el que cuando se materializa un riesgo, pues es la aseguradora quien se compromete a hacer frente a los daños. El hecho de que tengamos que pagar la prima por adelantado hace que el seguro sea completamente diferente a cualquier otro producto mercantil en el sentido en que se invierte, digamos, la cadena de cobro, en el sentido de que normalmente pues primero vamos a un restaurante, luego comemos y luego pagamos la cuenta, pero en el seguro es al revés, o sea, primero hay que pagar y luego es cuando, si es necesario, pues el seguro tiene que pagar normalmente mucho más que lo que costó la prima, porque si no, no estaría justificado, digamos, el hecho de asegurarse. Entonces, eso hace que el seguro tenga unas determinadas peculiaridades también desde el punto de vista de la supervisión y de garantizar la solvencia de esas entidades para que en el momento en que se tiene que producir el pago de un siniestro, las entidades pues tengan capacidad financiera para hacerlo. En los daños asegurados, que se supone que deberían ser los máximos posibles para que la sociedad tuviera una mayor capacidad de respuesta, es función primero del riesgo, es decir, si hay poco riesgo, pues afortunadamente habrá pocos daños asegurados, y también de la penetración del seguro, es decir, del porcentaje de bienes y de personas que están asegurados frente a un riesgo concreto. Y esa penetración pues es función de dos cosas, de la oferta, de que haya un seguro que sea asequible y atractivo y valorado como necesario por la gente, y también de la demanda, es decir, que la gente esté dispuesta y esté concienciada a asegurarse y que sea consciente del valor que tiene precisamente pues, el hecho de estar asegurado. Siguiendo aportando un poco contexto a toda esta situación, pues bueno, de todos es más o menos, o de todos tenemos la sensación de que a lo largo de estos últimos 50 años han ido aumentando los daños que se están produciendo como resultado de catástrofes naturales. La línea de punto superior es el porcentaje o una estimación del porcentaje total de daños que se producen en el mundo. Y la línea rosa de abajo es el porcentaje total de daños asegurados. Pues como se ve, hay un claro aumento en la media de los daños, que pues se ha multiplicado prácticamente por 10 en estos últimos 50 años.
Y lo mismo los daños asegurados, pero aquí se ve que hay una diferencia que a nivel global es aproximadamente de 2/3 frente a los daños que se producen y a los daños que están asegurados. Es decir, dicho de otro modo, de todos los daños que se producen en el mundo, solamente está asegurada la tercera parte. Eso es lo que se llama la brecha de cobertura y es precisamente un problema de lo que comentaba anteriormente, de oferta y de demanda. En algunos lugares se deberá pues simplemente a que el nivel socioeconómico de las personas impide que puedan gastarse dinero en una prima, en otros se deberá a factores culturales, etcétera. Y en otros se deberá a que no existe una oferta adecuada de seguros, es decir, no hay un seguro de catástrofes adecuado o este seguro es muy caro. Volveremos un poquito más adelante sobre este punto. Me centro ahora en esta línea de cómo están evolucionando las pérdidas totales por catástrofes en el mundo, a nivel global. En la gráfica de abajo, la línea azul representa los daños hidrometeorológicos y climáticos en el mundo. Y como se ve, tienen una clara tendencia a aumentar. La línea de abajo son los daños por terremoto. Y no tiene tanta tendencia porque la frecuencia de los terremotos que realmente generan mucho impacto, pues no es anual y entonces no se puede hacer una línea como la azul, puesto que no son tan frecuentes y tan recurrentes. Pero sí que vemos cómo cada vez que se produce un terremoto importante, los daños también están aumentando. Y esto nos da que pensar. Es verdad que a todos la primera justificación que se nos ocurre para el aumento de los daños relacionados con el tiempo y el clima es precisamente el cambio climático, pero también estamos viendo como cuando se produce un terremoto, las pérdidas de los terremotos también aumentan. A nivel global, este año precisamente la Organización Meteorológica Mundial, a la que aludíamos anteriormente, o a la que aludía José Antonio anteriormente, ha editado su Atlas de mortalidad y de pérdidas económicas como resultado de los extremos meteorológicos y climáticos. Y en promedios decadales para los últimos 50 años, pues se aprecia con claridad cómo están aumentando esos daños. Y cómo a nivel global, pues la mayor parte de los daños se producen por lo que llaman storm, que son depresiones, ciclones tropicales, etcétera, y un 31%, es decir, aproximadamente la tercera parte, es a inundación. Lo cual no quiere decir que la propia depresión cause también inundación. Entonces ahí hay una mezcla de conceptos, si se quiere. Pero bueno, de nuevo, en este gráfico también vemos cómo este aumento que ya veíamos antes de los daños hidrometeorológicos y climáticos. Y llevo todo el rato hablando de los riesgos hidrometeorológicos y de los riesgos climáticos y no he dicho cuáles son esos riesgos hidrometeorológicos y climáticos. De la convención es que los riesgos hidrometeorológicos son la inundación, los vientos fuertes, también los tornados, etcétera, las depresiones que combinan tanto los daños directos por la precipitación, por el granizo, por combinación de todos estos con el viento, etcétera, y también los deslizamientos, tanto deslizamientos del terreno como los aludes, etcétera. Y los riesgos climáticos se consideran los extremos de temperatura, tanto de frío como de calor, y aquellos que están relacionados sobre todo con los extremos de calor, las sequías y los incendios forestales. Estos son los riesgos climáticos. Entonces, convenía presentarlos también, puesto que estábamos hablando de esto. Barruntábamos un poco un aumento en los daños a nivel global, en todos los tipos de daños. Veíamos cómo había un aumento de los daños por causas hidrometeorológicas y climáticas y pese a que había menos frecuencia, también veíamos como cada vez que había un terremoto gordo, era más gordo en cuanto a sus daños. Entonces, hay que rememorar un poco la composición del riesgo y ver que uno de ellos es la exposición.
veamos cómo ha ido aumentando la población mundial desde el periodo preindustrial, que es el que se considera un poco como ideal antes de hablar del cambio climático, en el que era de aproximadamente 800 millones de personas, hasta ahora que andamos casi por los 8.000 millones de personas. La población ha tenido un aumento pues muy significativo, tanto en su tasa de crecimiento, que ha pasado de ser un 0,04 por mil, que es lo que suele ser en una sociedad preindustrial y que no tiene los beneficios de la medicina moderna ni de la sanidad, ha llegado a puntos en los años 50 de casi el 2,1%, y ahora mismo estamos en el orden del 1,4%. Que es, desde luego, en comparación con lo que ha venido siendo la historia de la humanidad, pues es mucho. Entonces, en términos de población, la exposición se ha multiplicado dramáticamente. Pero si en vez de hablar de población hablamos del Producto Interior Bruto, pues en la gráfica de la derecha también podrán ver cómo ha ido en este siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues ha tenido un crecimiento absolutamente exponencial. Es decir, solamente en estos 20 últimos años, el Producto Interior Bruto global ha crecido tanto anualmente como en toda la historia anterior de la humanidad, prácticamente. Entonces, ¿cómo no va a haber más daños si la exposición ha aumentado de una manera brutal? O sea, tanto la población, pero los daños a la población, afortunadamente, no han crecido, de hecho están disminuyendo, lo cual es una buenísima noticia, los daños personales causados por catástrofes naturales, pero los daños materiales están aumentando mucho. Aunque, y también es una buena noticia, no tanto como está aumentando la exposición. Pero desde luego la exposición es un factor que hay que tener claramente en cuenta a la hora de considerar esta evolución de las catástrofes producidas por riesgos hidrometeorológicos y climáticos. Hecha esta introducción, vuelvo un poco al seguro y a ver cómo el seguro le puede, digamos, hincar el diente a este problema de asegurar las catástrofes naturales. Para poder transferir un riesgo al seguro, es decir, los criterios de la asegurabilidad o de la transferencia del riesgo que decíamos en el título de la conferencia, pues hay tres tipos de criterios principales. Los actuariales, que son aquellos que tienen que ver un poco con la estadística y con hacer cuentas de si sale rentable o no sale rentable asegurar un riesgo. Los criterios de mercado y los criterios sociales. En cuanto a los criterios actuariales, pues bueno, lo primero que se le pide a un riesgo para poder ser transferido al seguro es que sea aleatorio e independiente. La otra cuestión es que la frecuencia y la magnitud de los daños puedan ser cuantificables y medibles de manera que se pueda, de alguna manera, poner un precio. Si no sabemos cuáles son las medias y las máximas a las que nos podemos enfrentar, una entidad aseguradora no puede poner un precio porque no sabe si eso le va a producir un problema de solvencia, digamos, en este sentido. Otra cuestión es que después de poder estimar esas pérdidas, pues tanto la pérdida media como la pérdida máxima sean inferiores a la capacidad de la cobertura. Y también la aseguradora debe tener un número suficiente de riesgos en la cartera que sean independientes y aleatorios. Y por último, la prestación de la cobertura no debe implicar asimetrías de información, es decir, nadie debe timar a nadie en ese sentido, ni la aseguradora al asegurado ni viceversa. El riesgo moral es aquel que hace o que implica que por el mero hecho de estar asegurado, el asegurado no
adopta todas las medidas necesarias para la prevención del riesgo, y la antiselección es que si solamente se asegurasen de un riesgo aquellos que son claramente más propensos a padecerlo, pues entonces el seguro sería antieconómico. Dicho de otra manera, con un ejemplo que todos entendemos de la seguridad social. Si solamente tuvieran seguridad social aquellos que tienen una enfermedad cardíaca y las personas mayores, y esos fueran los que pagasen el seguro de la seguridad social, pues el sistema no podría funcionar. Es necesario que haya un gran colectivo de personas que mutualicen ese riesgo y que ahí estén los que están sanos y los que estarán enfermos en algún momento, para precisamente poder pagar el sistema. Si solamente se aseguraran de salud aquellos que están enfermos, el sistema no funcionaría, o la prima de salud sería tan cara que nadie se aseguraría. En cuanto a los criterios de mercado, pues la prima debe ser suficiente y adecuada para la aseguradora, claro, para que resulte, digamos, para que cuadren las cuentas. Y por otro lado, pues como comentaba con el ejemplo de la antiselección, la prima también debe ser aceptable para el asegurado. Si vas a pagar más prima que lo que puedes esperar del seguro, pues tampoco es un negocio para el asegurado. Y por último, hay una serie de valores sociales que tienen mucho que ver con cuál es el modelo de aseguramiento que hay en cada caso, por ejemplo, para las catástrofes naturales. La primera es que la cobertura sea coherente con los valores de la sociedad donde se presta. Por ejemplo, las sociedades mediterráneas o aquellas que tienen valores más socialdemócratas, digamos, como las escandinavas, o aquellos que tienen unos valores más católicos. Todo esto influye también en cuál es el modelo de aseguramiento. Pues no hacen tantos reparos a que haya mayor mutualización. Es decir, a que los que no están expuestos a un riesgo siempre paguen a los daños de los que sí que están más expuestos a veces a un riesgo. En la mentalidad protestante y anglosajona, esto es una aberración. Ellos hacen mucho más hincapié en la responsabilidad personal, en que cada cual tiene que tener una conducta intachable y, por tanto, que sean ellos los responsables de sus propios actos, y la mutualización, que para nosotros es algo bueno, pues ellos lo llaman subsidiación cruzada. Es decir, si estamos 4 personas comiendo y 3 se comen una tortilla francesa y el cuarto el chuletón, ¿por qué tenemos todos los de la tortilla que pagarle el chuletón al que se come el chuletón, ¿no? Entonces, eso hace que en determinadas sociedades modelos de gestión y de aseguramiento de riesgo, como los que tenemos en otros lugares, sean directamente intolerables, prácticamente, por este tipo de criterios morales. Y el otro criterio social es que no haya impedimentos legales ni de políticas públicas para la prestación de la cobertura. Imaginemos que el sindicato de ladrones, de haberlo, se quisiera hacer un seguro pues para los daños que tienen cuando saltan la tapia de un chalet para robarlo y se parten una pierna. Bueno, pues evidentemente ninguna entidad aseguradora podría asegurar una actividad que es ilegal. Pues este es el ejemplo. En cuanto a los criterios actuariales, en realidad las catástrofes naturales incumplen la mayoría. Los riesgos no son independientes. Hay riesgos, por ejemplo, como las olas de calor y los incendios forestales, que tienen una correlación clarísima, o las inundaciones y los deslizamientos del terreno también tienen una correlación clarísima. En determinados casos es bastante complicado saber cuál es la frecuencia y sobre todo la magnitud de los daños. En riesgos hidrometeorológicos es más fácil porque son más recurrentes. En los riesgos geológicos, en particular aquellos de mayor intensidad, y lo decimos ahora que en España estamos padeciendo uno con particular intensidad, pues es bastante complicado establecer un poco la magnitud total y máxima que se puede ver de cara a un riesgo de estos. Y hay que recurrir pues a modelizaciones, etcétera. Y en cuanto a la independencia de riesgos en cartera, pues tampoco lo cumplen, porque una entidad aseguradora sabe que en Madrid cada noche roban 25 pisos. Pues bueno, pues son 25 pisos. Pero cuando en Madrid se produce una tormenta muy fuerte en verano o una nevada
como pasó en el mes de enero, pues no pasa en 25 casas, pasa en 250.000 casas, ¿no? Entonces, esa correlación de daños o de siniestros hace que esa independencia de la cartera y aleatoriedad de la cartera pues se viole en bastantes casos. Y por tanto, para poder asegurar este tipo de riesgos, hay que adoptar algún tipo de mecanismo especial. No obstante, aquí voy a volver un poco sobre estos criterios de la composición del riesgo y a ver cómo actúa el seguro en la gestión de ese riesgo. Estoy poniendo los cuadritos, tienen un color más oscuro según la intensidad, digamos, de los factores que tiene que ver el seguro a la hora de actuar sobre cada uno de esos factores del riesgo. La mayor, empiezo por la derecha, la mayor capacidad que tiene el seguro de actuar en la gestión del riesgo es precisamente aumentando la capacidad de respuesta. El seguro es un mecanismo de indemnización cierto, es un contrato mercantil que obliga a la aseguradora a cubrir los daños. O sea, no obedece a criterios políticos, no obedece a que haya o deje de haber elecciones, no obedece a ningún otro criterio espúreo, digamos, que pueda hacer que en algún momento dado una administración sea más munificente que otra a la hora de indemnizar una catástrofe natural. Con un seguro se tiene un contrato y eso garantiza que cuando se produzca un daño, esos daños se van a cubrir, punto. Esto minimiza el impacto económico de los desastres y facilita una recuperación rápida, ya digo, con certeza legal. Además, desde el punto de vista de la susceptibilidad, pues tiene dos vías. Una más directa, digamos, en aquellos mecanismos aseguradores que tarifican la prima conforme al nivel del riesgo, pues también pueden aplicar un sistema de bonus-malus en el que haciendo o adoptando el asegurado determinadas medidas, por ejemplo, pues frente a inundaciones, impermeabilizar bien la casa o poner algún tipo de bloqueo de los flujos que entran por debajo de las puertas o simplemente retirando de la planta de abajo la mayor cantidad de bienes posibles y dejándola de garaje y de poca cosa más, pues eso supone una reducción en la prima del seguro. La franquicia que pagan en determinados casos los asegurados. En España pagan franquicia los asegurados industriales y comerciales, no las personas privadas, digamos. También es un incentivo a la hora de decir, hombre, a mí esto me pica un poco en el bolsillo, aunque sea poco, pero me pica un poco, entonces adopto algún tipo de medida para que cuando esto vuelva a pasar, pues o no tenga daños o tenga los menores daños posibles. Y de una manera más indirecta, como veremos al final de la presentación, los daños asegurados son un perfecto indicador tanto de dónde se están produciendo los daños, como de cuánto cuestan los daños, con qué frecuencia, etcétera. Y aquí está elevando banderitas rojas sobre aquellos lugares donde es prioritario hacer inversiones para reducir la susceptibilidad. Y además te está dando información mediante curvas de daños de cuáles son las opciones mejores desde el punto de vista coste-beneficio para afrontar esa reducción de la susceptibilidad del bien expuesto. También, en este último punto, pues en este sentido de las banderitas rojas, los daños asegurados dan un indicador muy claro de las zonas donde es necesario reducir la exposición, lo cual no siempre es posible, pero bueno, en algún caso, pues por ejemplo, en Valencia, cuando se sacó el cauce del Turia del centro de la ciudad, pues bueno, se redujo la exposición al riesgo de inundación en Valencia con claridad. Y en otros casos, pues simplemente algo que pasa en este país y sigue pasando lamentablemente, pues por lo menos no aumentar la exposición en aquellas zonas que son propensas a experimentar un riesgo. Y la actuación sobre el peligro siempre es más complicada y mucho más indirecta, pero por no dejar este campo sin cubrir, las inversiones del sector asegurador, como hemos dicho, cobra a la gente antes de pagar. Y eso hace que acumulen muchísimo dinero, muchísimos fondos. A nivel España, que no es uno de los países
que tenga un volumen de primas aseguradoras más importante y, desde luego, en el tamaño de su economía es significativamente bajo. A nivel nacional, las aseguradoras españolas tienen fondos por valor del 25% del Producto Interior Bruto anual. A nivel de la Comunidad de la Unión Europea es del 61%. Esto da una indicación de que con el dinero que tienen las aseguradoras, dejando de invertir en determinados activos e invirtiendo en otros, también son un factor muy importante para avanzar en la transición ecológica, para no agravar más el cambio climático y, por tanto, mitigar el cambio climático y, por tanto, reducir el peligro, sobre todo a futuro. Bueno, pues todas estas son las posibles palancas que puede hacer el seguro en la gestión del riesgo. Y volviendo un poco a la diapositiva de hace 2 diapositivas de cuáles son las opciones particulares específicas, digamos, del riesgo de catástrofe, pues bueno, hay soluciones, las soluciones más generales y más difundidas a lo largo del mundo son las soluciones privadas de seguro y de reaseguro. Es decir, las entidades aseguradoras se aseguran en unas aseguradoras mayores que, cuando hay un nivel de pérdidas, o con las que comparten las pérdidas, o con las que, cuando hay un nivel de pérdidas que excede un determinado nivel, son ellas las que pagan los daños, para los cuales las aseguradoras pagan también una prima que no es otra cosa que parte de los ingresos de las primas que tienen del seguro directo. Bueno, pues esto tiene varias ventajas. Una de ellas es que se distribuye el riesgo de manera global. Estas reaseguradoras suelen ser multinacionales enormes, con una capacidad financiera enorme. De hecho, el 50% del reaseguro global está en manos de únicamente 4 reaseguradoras. Lo cual quiere decir que si se produce un terremoto en Chile, pues lo están pagando las primas de los españoles y de los alemanes y de los estadounidenses. Y si se produce un ciclón en Estados Unidos, pues lo están pagando las primas de los alemanes, los neozelandeses y los japoneses. Hay una distribución global del riesgo. Normalmente, cuando el seguro es privado, la prima sí que tiene un indicativo del riesgo bastante marcado. Y eso hace o facilita, digamos, esa incentivación del seguro como un mecanismo para la reducción de la susceptibilidad. Es un indicador del nivel de riesgo e incentiva medidas de autoprotección. Pero también tiene unos problemas. Hay determinados riesgos que no son asegurables o que las aseguradoras estiman que no son asegurables. Por ejemplo, en Holanda no hay seguros de inundación. Un país que más de la mitad está por debajo del nivel del mar, pues cualquier cosa que falle, nadie se atreve a tener un seguro de inundación en este país. En otras ocasiones, precisamente porque la prima esté basada en el riesgo, eso hace que las primas sean muy caras, aunque uno adopte medidas que le reduzcan esa prima. Y eso suele suceder, que en zonas con mucho riesgo, la penetración de seguros de inundación pues es del orden del 20, 30, 40% en el mejor de los casos, porque es muy caro. Y eso, además, pues hace que haya necesidad de que luego se tenga que pagar vía presupuestos, con lo cual el seguro ya no tiene ningún papel y a su vez eso desincentiva que la gente luego se compre seguro, puesto que si al final va a pagar el Estado, pues ¿para qué me voy a gastar un seguro? Me dinero en una prima de seguro, ¿no? Entonces, ahí se crea un círculo vicioso precisamente en estas soluciones privadas. Luego hay otro tipo de opciones, que son las soluciones con intervención pública, que pueden ser completamente públicas o mediante cooperación público-privada. En este caso, pues las administraciones públicas intervienen para suplir o las carencias o complementar de alguna manera al mercado y facilitar un poco esa oferta que comentábamos antes, que era importante también para que hubiera mayor penetración y, por tanto, para reducir la brecha de cobertura. En muchos casos, estas soluciones con intervención pública suelen incorporar algún tipo de obligatoriedad, bien obligando a toda la gente a asegurarse de algo, o bien haciendo que cuando uno contrate un seguro más común, como por ejemplo un seguro de automóvil o un seguro de incendio o un seguro de robo, te venga obligatoriamente una cobertura
para cubrir determinadas catástrofes naturales. Spoiler, este es el caso de España. Las ventajas de esto, pues es que hay una penetración muy alta, una mutualización máxima y, por tanto, un bajo coste de la cobertura. Y por citar algún inconveniente de estas soluciones, pues que la capacidad del seguro como instrumento incentivador de medidas de reducción del riesgo es limitada, ya que la prima no se basa en el riesgo. Y luego hay otras opciones, como por ejemplo los que se llaman insurance linked securities, o sea, una especie de mercado de producto de valores que están relacionados con el seguro. Uno de ellos son los bonos de catástrofe, que son unos productos de inversión donde un inversor mete unos determinados fondos a un interés mayor que los que está dando el mercado, y si la catástrofe se produce, pues pierde parte o todos esos fondos que van para sufragar los daños de la catástrofe, y si no, pues recibe esos fondos con un interés. Entonces, es una especie de apuesta, es un mecanismo alternativo al seguro, digamos, tradicional, que cada vez está más difundido y está funcionando mejor, sobre todo en este contexto que estamos de tipos de interés bajo. Entonces, a muchas entidades les sale a cuenta invertir en este tipo de productos. Otros tipos de seguros son los paramétricos, en los que simplemente por la superación de un determinado umbral, pues por ejemplo de caudal en un río o de caudal bajo en un río, pues se paga una indemnización. Por ejemplo, imaginemos una central térmica o hidroeléctrica que necesita el caudal de un río para generar electricidad. Pues se puede asegurar que por debajo de determinado caudal de ese río entre en funcionamiento un seguro que indemnice a esa compañía eléctrica por la pérdida de beneficios. Pues es un ejemplo de muchos que hay. Lo normal es que en todos los países estén todos presentes de una manera u otra. En España lo están. En España hay determinados riesgos que se cubren directamente por el mercado de una manera seguro-reaseguro tradicional, otras en las que hay soluciones de intervención pública, y en algún caso también hay seguros paramétricos. En España los riesgos naturales se cubren de esta manera. Hagamos dos diferencias grandes entre los que afectan a bienes y personas y los que afectan a la agricultura y ganadería. Hay determinados riesgos, o peligros, mejor dicho, por utilizar la terminología adecuada en realidad, que se cubren directamente por el seguro ordinario. El incendio forestal, cuando afecta a bienes y personas. Los efectos directos de la precipitación, tanto lluvia como nieve como granizo, los saludes y deslizamientos y los vientos fuertes por debajo de 120 km por hora se cubren directamente por las aseguradoras privadas. Por ejemplo, la tempestad Filomena a la que aludíamos anteriormente fue una tempestad en la que el Consorcio de Compensación de Seguros no intervino porque la nieve no tiene esta consideración de riesgos extraordinarios. Y da igual que caigan 30 metros de nieve, que de momento no es un riesgo extraordinario y, por tanto, es un riesgo del mercado. Y el mercado pues utiliza su mecanismo de seguro y reaseguro, completamente privado. Y tienen esa capacidad de tarificar libremente los riesgos y de hacer un poco lo que quieran según sea su política comercial, digamos. Hay otra serie de riesgos que se llaman extraordinarios, donde entra la inundación costera, el embate de mar, los vientos fuertes superiores a 120 km/h y tornado, que tienen el acrónimo consorciable de TCA, de tempestad ciclónica típica, y otros riesgos geológicos como terremoto y maremoto o la erupción volcánica, y otros aún más exóticos como los meteoritos, que se llaman riesgos extraordinarios, para los que existe una extensión obligatoria de todas las pólizas o de casi todas las pólizas de bienes, de las pólizas de daños personales y de las pólizas de pérdida de beneficios, y en este punto el consorcio cubre esos daños. Es decir, cuando hay un bien asegurado con una aseguradora privada, esa aseguradora privada o el asegurado en realidad paga un recargo que va al consorcio, que tiene una hucha, que cuando se produce un daño en un bien asegurado por alguno de estos riesgos extraordinarios, no es la aseguradora privada quien lo indemniza, sino el consorcio. Y en cuanto a los riesgos naturales que afectan a la agricultura y ganadería, pues ahí hay una serie de peligros como la inundación, la sequía, los vientos fuertes, heladas, olas de calor, granizo, incendio, plagas,
enfermedades del ganado, etcétera, que entran dentro de lo que se llama el seguro agrario combinado, que es un sistema en la que hay un pool de coaseguro, es decir, hay alrededor de 20 entidades aseguradoras que comparten proporcionalmente los riesgos. El consorcio también es una de ellas, tiene un 10% de los riesgos del seguro agrario. Hay una entidad privada que se llama Agroseguro, que es quien gestiona ese pool, y a su vez tienen al consorcio como reasegurador en casos de exceso de siniestralidad en determinadas líneas y por determinados riesgos. Los asegurados son los agricultores y ganaderos que tienen unos subsidios públicos, sumando los subsidios nacionales y regionales, pues son del orden de un 42% del pago de la prima, para precisamente dotar de resiliencia a un sector que se considera estratégico para la economía española. Entonces, de hecho, el sistema español de seguros agrarios combinados pues es uno de los más desarrollados del mundo también. Pero me voy a ceñir a partir de ahora solamente al seguro de riesgos extraordinarios que afecta a bienes y personas, como decía. Y es esto, pues nosotros, o el seguro de riesgos extraordinarios, sirve tanto para bienes de titularidad pública como para de titularidad privada, pueden ser equipamientos urbanos, viviendas y comunidades, industrias, maquinaria, comercios y oficinas, vehículos o infraestructuras que con tal de que estén aseguradas, y da igual que el titular del seguro sea Francisco Espejo, el Ayuntamiento de Madrid o el Ministerio de Fomento, da igual, si está asegurado, tiene obligatoriamente la cobertura del consorcio y, por tanto, tiene una garantía de que estos riesgos extraordinarios están cubiertos. Entonces, las pólizas españolas en realidad son dos, una póliza dual. Una, que es la que se contrata con la aseguradora y que tiene las coberturas ordinarias, y automáticamente ya viene con la extensión obligatoria de la cobertura para cubrir estos riesgos. Lo cual hace que en España problemas que tienen en otros países, como por ejemplo cómo aseguramos o cómo hacemos que la gente se asegure de inundación y tal, pues no lo tengamos, porque es que es automático. Por el mero hecho de asegurarse, está asegurado de inundación. Estos son los riesgos extraordinarios, que ya hemos mencionado los naturales, y también hay otros riesgos generados por el hombre, pues como el terrorismo o otros riesgos de naturaleza político-social, que están incluidos en este sistema. En cuanto a los bienes expuestos, pues ahora mismo tenemos aproximadamente 60 millones de pólizas cubiertas, es decir, los 31 millones de vehículos que circulan por España, casi 21 millones de viviendas, 4 millones y casi 5 millones de comercios, etcétera. Todo esto está cubierto de inundación, de terremoto, de erupción volcánica, etcétera. Y los capitales asegurados pues son aproximadamente 6 billones de euros. Si vemos la tendencia de la siniestralidad, pues vemos como en España también está aumentando la siniestralidad por riesgos extraordinarios. Y vemos como el riesgo más importante es la inundación, que prácticamente supone 7 de cada 10 euros que paga el consorcio sobre los bienes asegurados. El 18% sería daños por viento. Eso quiere decir que en estos últimos 30 años, pues el 94% de los daños son por causas naturales. El terrorismo, que aquí está marcado en rojo, pues ya ven cómo después del año 2010, pues felizmente ha desaparecido prácticamente del mapa. Y ahora, pues ya digo, en estos treintenios, el 94% de los daños son de causas naturales y el 87% son por causas hidrometeorológicas, es decir, causas que son susceptibles de verse modificadas como resultado del cambio de la peligrosidad que puede inducir el cambio climático antrópico. Por tanto, este tema es algo que preocupa al consorcio bastante. Por lo menos, si no lo preocupa, por lo menos estamos pendientes de un poco la perspectiva en los próximos años del siglo. En top 10 de siniestralidades, pues la más importante sigue siendo la inundación de Bilbao, para entendernos todos, o sea, de País Vasco, Cantabria y Navarra de agosto del 83, que a costes actuales pues sería unos 850 millones de euros. La segunda es la TCA Klaus,
en 2009, la tercera el terremoto de Lorca de 2011. Aquí vemos la Dana de septiembre de 2019 en el sureste peninsular, que supuso pues, 450 millones de euros en daños, más inundaciones y tal, y la tempestad Gloria en enero de 2020. Es decir, en estos últimos 2 años hemos tenido 2 eventos que entran dentro del top 10, lo cual pues también da alguna cosa que pensar. Como ejemplos, pues aquí están, y como ejemplos también de esa capacidad que tiene el seguro de marcar cuáles serían las zonas prioritarias para la actuación y la reducción del riesgo, pues bueno, este es el ejemplo de la Dana de septiembre de 2019, la localización de todos los siniestros del consorcio, y este es el ejemplo de la borrasca de los siniestros de la borrasca Gloria de enero de 2020. Esta ya no solamente es la capacidad de gestionar todos estos siniestros a la vez, sino también ya a posteriori de ofrecer un reflejo fidedigno del riesgo y, por tanto, de las opciones. Vamos a hablar un poquito de las tendencias. En estos últimos 25 años, pues vemos que el número de expedientes por inundación se ha multiplicado por 4, pero es que también las pólizas cubiertas por el seguro de riesgos extraordinarios, pues hemos pasado de 20 millones en el año 95 a casi 60 en la actualidad, como veíamos antes. Esto hace que, bueno, han aumentado el número de expedientes, pero es básicamente por el aumento de la exposición, como comentábamos antes. Cubrimos más pólizas, pues tenemos más expedientes. Es verdad que han crecido un poco más los expedientes que las pólizas, pero la principal explicación es el aumento de la exposición. Y lo mismo, y con mayor claridad todavía, lo vemos si en vez del número de expedientes y el número de pólizas, hablamos de euros. El número de expedientes por inundación pues, se ha multiplicado casi por 3 o por 2,5, pero es que los capitales asegurados se han multiplicado por 2,8. Entonces, aquí es bastante similar. La evolución es casi paralela, por tanto, el factor que explica este mayor aumento, el aumento de los daños en España, que lo explica mejor, es la exposición. Sin embargo, sí que se puede hacer una división entre lo que pagamos por cada siniestro. Y entonces vemos que en estos últimos 25 años, en realidad lo que estamos pagando es menos ahora que hace 25 años. Hay un par de explicaciones para esto y lo más probable es que la explicación sea una combinación de estas 2 explicaciones. Una, que algo se está haciendo bien y hay mejores avisos meteorológicos, mejor gestión hidrológica, mejor capacidad o mayor capacidad de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia y en particular a la preparación frente a las situaciones de emergencia y por tanto estén disminuyendo los daños. Otra es que el seguro se está universalizando, lo cual es bueno, pero también quiere decir que antes solamente se aseguraban pues, las industrias, los comercios y aquellas viviendas de personas de mayor poder adquisitivo y ahora se aseguran todo tipo de viviendas, todo tipo de industrias, todo tipo de comercios, lo cual hace que esas viviendas, comercios y tal, sin vehículos, pues sean más baratos y por tanto cuando tenemos un siniestro pues tengamos que pagar menos. La respuesta correcta probablemente sea una combinación de estos 2 factores, pero incluso en este contexto vemos como en estos últimos 4 o 5 años, y aunque es poco tiempo para poder decir algo de manera demasiado taxativa, sí que esta tendencia se está invirtiendo. Y esto sí que podría ser un reflejo del aumento de la peligrosidad, el reflejo de la mayor intensidad y de la frecuencia de las inundaciones que ha quebrado, digamos, esta tendencia a que fuéramos pagando menos por cada siniestro. Volviendo un poco y con esto ya voy terminando, a esta capacidad que tiene el seguro de señalar cuáles son aquellos lugares donde es más elevado un riesgo, pues en el caso de la inundación, en todo momento he hecho la tendencia sobre la inundación y no sobre la inundación y el viento, porque sobre el viento sí que ha cambiado el umbral para la cobertura. Al principio la definición de TCA era excesivamente sinóptica y técnica y era difícil de aplicar. Luego se puso un umbral del viento de 135 km por hora que luego se modificó a 120 km por hora. Entonces, como se han rebajado los umbrales, existe una tendencia a que paguemos más por viento, pero eso es más achacable a que ahora hemos abierto un poco la manga, digamos, para pagar
más daños por viento y, por tanto, no es tan significativo evaluar las tendencias del viento y, sin embargo, la inundación siempre la hemos cubierto igual y, por tanto, por eso el estudio de tendencias lo hemos hecho solamente con la inundación y, además, porque, como hemos visto, pues prácticamente 7 de cada 10 euros se pagan por inundación. Bueno, pues esta es la indemnización media anual en estos últimos 15 años que se paga por cada término municipal en España por inundación. Y aquí se ve también pues cómo la exposición juega un papel importante. Cuando dividimos esto entre el número de habitantes, pues se puede ver claramente como núcleos como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Córdoba, que aquí aparecían muy marcados en rojo, desaparecen y aparecen otros que suelen ser municipios de zonas de media montaña, de zonas donde se acumulan grandes caudales de manera repentina con cursos principales, donde la gente igual está mirando al curso principal y la inundación te viene por detrás. Eso sucede pues mucho en el entorno pirenaico, ibérico, cantábrico, también en bastantes zonas de las béticas, y sí que hay otras zonas donde coincide pues toda la parte del sudeste peninsular, de Murcia, del sur de la Comunidad Valenciana, donde el nivel de riesgo, incluso aunque haya muchos habitantes, pues es significativamente alto. Y esto sí que da una indicación de cuáles serían esas áreas prioritarias sobre las que habría que actuar. Y, de hecho, se está haciendo. El consorcio tiene un aliado muy importante en la Dirección General del Agua. Y simplemente por poner dos ejemplos de esta capacidad que tiene, digamos, el seguro para aliarse con otros actores a la hora de reducir el riesgo, pues se está trabajando en una serie de casos piloto de adaptación al riesgo de inundación. Este es un hospital que hay en plena zona inundable del río Júcar en Cuenca. Estas son medidas para el Ayuntamiento de Los Alcázares en Murcia, donde se demuestra que con 7.500 euros de inversión pues, puede reducir los daños a cero, con una relación coste-beneficio de 1 a 10. Y ya incluso estamos trabajando en proporcionar ayudas directas a municipios del campo de Cartagena, que, como hemos visto, pues es una de las zonas más calientes, digamos, del riesgo de inundación a nivel nacional. Subvenciones directas precisamente pues para esto, para reducir la susceptibilidad al riesgo de inundación en estos municipios. El criterio de elección de los municipios han sido las siniestralidades del consorcio y el criterio para repartir el dinero entre estos municipios ha sido la misma proporción con la que nosotros pagamos siniestros en cada uno de esos municipios. Por tanto, es una relación directa entre seguro y reducción del riesgo. Y termino ya. Las conclusiones, pues que sí, es posible la transferencia de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos a través del seguro. En otros riesgos, como por ejemplo el riesgo de pandemia, pues no está tan claro porque las pérdidas potenciales son mayores que la capacidad que tiene el sector asegurador. Pero, sin embargo, para esta transferencia de riesgos hidrometeorológicos y climáticos, el mecanismo asegurador tiene que ser específico, tiene que tener una capacidad financiera suficiente con disponibilidad y asequibilidad. Para garantizar que el seguro siga siendo viable en un futuro en el que es más que esperable que aumente la peligrosidad, y eso es un factor que no vamos a poder controlar tan bien, pues para poder controlar el riesgo dentro de unos parámetros que puedan seguir siendo transferibles al seguro, lo lógico es actuar a través de la exposición y de la susceptibilidad, es decir, reducir ambas para poder seguir teniendo, digamos, un denominador que sea digerible. Y luego, como hemos visto en varios ejemplos, el seguro en sí mismo es un mecanismo que favorece la reducción del riesgo y que anima a la reducción de la exposición y de la susceptibilidad, además del aumento de la capacidad de respuesta. Y como corolario final, pues España es un país que dispone de un mecanismo particularmente adecuado para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, porque tanto el seguro de riesgos extraordinarios para bienes y personas como el seguro agrario combinado para los bienes agrarios y ganaderos, pues está particularmente adaptado y tiene una mutualización muy grande, de manera que cuando se produzcan impactos importantes, al tener tantos bienes asegurados, pues por ejemplo el seguro de riesgos extraordinarios
es un colchón con 60 millones de muelles, que son todas las pólizas que estamos cubriendo, lo cual quiere decir que tenemos una mayor capacidad para absorber impactos, pero claro, esa capacidad no es infinita, por tanto conviene, y también lo hacemos y lo hacemos más fácil, porque es más fácil que una entidad como el consorcio coopere con otra entidad como la Dirección General del Agua, que no tener ahí una pléyade de decenas o de centenares de entidades aseguradoras, que no se sabe muy bien cómo se articulan, etcétera. Por tanto, a la hora de abordar acciones de reducción de riesgo. Por todo ello, pues ya digo, dentro del contexto internacional y por una vez, España es un país que parte de una posición ventajosa en cuanto al aseguramiento de los riesgos hidrometeorológicos y climáticos y, por tanto, también a la reducción del riesgo y a la adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de su interés y si consigo dejar de compartir, pues estaré encantado de escuchar preguntas. Bueno, muchas gracias a ti, Paco. Realmente ha sido enormemente formativa y yo creo que nos has dado una perspectiva muy amplia de toda la problemática de los seguros, básicamente, de la transferencia del seguro, como tú preferiste formular al principio para no ser quizá tan restrictivo. Y yo diría que has puesto muy bien de manifiesto cómo aquí se combinan, por decirlo desde un punto de vista de análisis de incertidumbre, pues un montón de acumulación de incertidumbres desde el principio, desde la parte de la peligrosidad, que partimos de que los riesgos hidrometeorológicos y climáticos están afectados intrínsecamente de una incertidumbre muy grande. Siempre se dice que en el clima sabemos que los valores medios, los promedios, etcétera, pues los conocemos siempre mejor. Y esto ya basándonos, digamos, en principios básicos de la propia teoría de la probabilidad estadística, en el sentido que al promediar muchas variables aleatorias o incertidumbres, siempre obtenemos una reducción, digamos, de la incertidumbre, ¿no? Pero entonces los riesgos que van asociados con los extremos del clima, por decirlo así, ya empezamos, digamos, desde el extremo de la peligrosidad por una incertidumbre grande, pero es que luego se va añadiendo la problemática de la exposición con la evolución socioeconómica que tanto nos pusiste de manifiesto los aumentos de la población, sobre todo de los bienes asegurados realmente exponenciales y que siguen creciendo con los años. Bueno, por fortuna, al principio el aumento de la riqueza siempre es una buena noticia, ¿no? Global. Y luego hasta los factores que tienen que ver incluso con la susceptibilidad y con tal. Entonces, realmente tenemos ahí un mundo, una cantidad de datos para los análisis que habría que intentar aprovecharlo y que requiere claramente, yo creo, un enfoque multidisciplinar, ¿no? Porque es desde luego un problema muy complejo, ¿no? Como has puesto muy bien. Así que mi felicitación. Y pasamos, si te parece, rápidamente, si te has recuperado del esfuerzo. Sí, estoy bebiendo agua y todo. Muy bien, te lo mereces, te lo mereces. Vamos a pasar a las preguntas. Empiezo por Amadeo Uriel, al que tú conoces muy bien de cuando estábamos en AMED. Varias preguntas. ¿Cómo han afectado al mercado del seguro los fenómenos del pasado verano en Europa, como inundaciones en Alemania? ¿Se han producido quiebras de compañías? Y también añade, ¿se implantará el modelo español tipo consorcio de compensación de seguros? Bueno, siempre que hay un aumento de la siniestralidad, en aquellos modelos aseguradores puramente privados, siempre supone lo que se llama un endurecimiento del mercado, y que es un eufemismo para decir encarecimiento. Cada vez que hay más pérdidas, digamos, pues aumenta un poco el nerviosismo de las compañías y eso supone pues mayor que al año siguiente pues el reaseguro sea más caro en general. Eso es en aquellos sistemas puramente privados. Por lo que yo sé, la verdad es que, bueno, Alemania es un país muy desarrollado y con un sector asegurador fuerte. La cobertura del riesgo de inundación no es tan alta como en España. En España el 75% de las viviendas tienen seguro y, por tanto, el 75% de las viviendas tienen seguro de inundación. En Alemania hay que comprarlo aparte. Uno va y asegura su vivienda y luego le dice, ¿y quiere usted seguro de inundación?
A ver, ¿dónde vive usted? Pues mire, yo vivo aquí en Colonia, enfrente del Rin. Dice, pues prepare usted 1.000 euros, que es lo que cuesta un seguro de inundación en una vivienda alemana, siempre suele ser de 1.000. Entonces eso hace que incluso siendo Alemania un país muy desarrollado, pues en zonas inundables solamente del orden del 40% de las viviendas tengan seguro de inundación. Porque digamos que no entra de ración, sino que hay que pedirlo de extra, ¿no? Y por lo que sé, no ha supuesto las pérdidas que creo que andaban por los 7.000 millones de euros, que es una barbaridad, no han supuesto un problema para las entidades aseguradoras, no ha habido ninguna quiebra, pero en parte también es porque la cobertura del seguro no es tan alta como quizá debería serlo. Y el tema de la adopción del modelo del consorcio en otros países, pues eso es algo que recurrentemente se plantea y que en realidad los modelos que tengan cada país para hacer frente a este tipo de catástrofes obedecen, como comentaba también al principio, a factores sociales, a factores económicos y a factores culturales. Intervenir en un mercado maduro, como por ejemplo el alemán, para hacer algo como el consorcio, pues yo creo que es poco menos que imposible. En el Reino Unido tenían un problema grave con las inundaciones. Tenían un sistema que se llamaba el Pacto de Caballeros, en el que las aseguradoras cubrían inundación, las privadas, provisto que el gobierno adoptara medidas de reducción del riesgo. En determinado momento, sobre todo uno de los lugares donde claramente está aumentando la precipitación media y extrema es en las Islas Británicas, como en estos últimos años. Entonces, bien sea por el aumento de la peligrosidad, bien sea por lo que decían las aseguradoras privadas que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente en diques y en medidas de reducción del riesgo, el caso es que dejaron de cubrir el riesgo de inundación, lo cual planteó un problema social grave, y entonces crearon una reaseguradora más o menos pública que se llamaba FloodRe, o que se llama FloodRe, la idea de que fuera un sistema que estuviera ya activo durante 25 años y luego pudieran volver a transferir el riesgo al mercado privado, porque ellos siguen pensando que mutualizar este riesgo y hacerlo público es algo que va en contra, que incide perpendicularmente con la idiosincrasia de que cada palo tiene que aguantar su vela. Entonces, pues han hecho ahí una especie de componenda donde han hecho una especie de consorcito, entre comillas, solamente desde el punto de vista reaseguro y solamente para cubrir al riesgo de inundación en aquellas zonas inundables y para viviendas construidas anteriormente a 2009. Es decir, si una vivienda se ha construido a sabiendas que está en una zona inundable, ya no se puede beneficiar de ese sistema. Bueno, pues ahí están y está funcionando. Pero ya digo, es una cuestión con un alcance bastante menor al del consorcio y en general es bastante difícil. Nosotros tampoco hacemos ningún tipo de proselitismo, cada país tiene el sistema que tiene y cada uno hace lo que puede y ya está. No ganamos nada con exportar el sistema ni nada, pero no por ello vamos a dejar de decir que el sistema es bueno y que seguramente en comparación y sobre todo de cara a la adaptación al cambio climático y tal, pues es mejor que otros. Por ejemplo, nosotros estas cuestiones de que un año que tengamos mucha siniestralidad tengamos que subir la prima, no es así. El consorcio hay un colchón suficientemente grande como para que un año malo pues se compense con 4 o 5 años buenos y ya está, no pasa nada. Y no se suben las primas por eso. Ajá. Muy bien, pues siempre es una buena noticia saber que el modelo que tenemos en España es un modelo bueno, que lo podemos decir, ¿no? De forma objetiva, aunque claramente es así. Yo es la idea también que tengo de cuando trabajaba con vosotros y la idea esa. Está bien. Otra pregunta de Amadeo. Pensando en el futuro, ¿cómo evolucionarán las políticas del sector de forma que pueda estar cubierto el riesgo del asegurado y al tiempo puedan tener beneficios las compañías? Bueno, yo creo que tú lo has comentado en la propia presentación al final, pero bueno, si quieres ampliar algo. Sí, bueno, pues ya digo, a mi modo de ver, la única manera de que estos riesgos sigan siendo transferibles si aumenta mucho el peligro es controlar exposición y vulnerabilidad. Entonces, todo aquello que incentive de alguna forma la reducción de la susceptibilidad, que es lo más fácil, pues lo que comentábamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Los Alcázares, gástese usted 7.000 euros, que prácticamente es lo que paga de franquicia con cada siniestro,
y se quita el problema de en medio. ¿Cuántos parkings hay en España que no tienen una barrera y que entra el agua a chorro y luego se inundan en 200 o 300 coches? Que eso es un problema. Bueno, pues con una inversión relativamente pequeña se puede reducir el riesgo de una manera muy significativa. Bueno, pues la manera de que esto siga siendo rentable en aquellos países que tienen un sistema privado y potable o tragable para aquellos que tenemos un sistema público es controlar la exposición y la vulnerabilidad. Ajá. Muy bien, paso a la siguiente pregunta de Paco Tranquilo. El umbral de velocidad del viento de 120 km por hora se alcanza con facilidad sin necesidad de una tormenta especialmente fuerte, pero con frecuencia es difícil certificar que se ha alcanzado con registros de anemómetros, cuya densidad es muy inferior a la termopluviométrica. Esto es un problema que tenemos todos los años en AEMET, a menos que puedas informar de la existencia de un tornado. ¿Cómo podemos transmitir la idea al consorcio de que ese umbral a los 120 km por hora es alcanzable con múltiples eventos, además de un tornado? Bueno, esta es la problemática, incide sobre la problemática. Esta es la problemática de la TCA. A ver, la definición de la TCA, que eso yo creo que es una especie de, sí, poco un misterio, ¿no? Que ha quedado ahí en parte, pero bueno, a ver qué hay, de nuevo. Bueno, pues algún sistema hay que... Bueno, la verdad es que, José Antonio, tú casi podrías responder esta pregunta mejor que yo, porque, bueno, lo que se hace es mezclar las observaciones con las pasadas de análisis del modelo, con un modelo digital de elevaciones que tiene en cuenta factores pues, como la proximidad al mar o la elevación, y al final lo que se saca es un mapa de puntos donde se podría haber alcanzado ese umbral de 120 kilómetros hora. Precisamente para asegurarnos el punto o el no dejar a nadie fuera, lo que se hace es que aquellos municipios que estén dentro de uno de esos puntos de grid donde se podría haber alcanzado ese umbral de 120 kilómetros por hora, pues se pinta todo. Por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial está a 1000 metros, el Monte Abantos a 1780 metros. Es bastante probable que el umbral de 120 kilómetros hora se alcance en el monte y no en el pueblo, pero si se alcanza en el punto de grid del monte, pues resulta que se cubre todo el pueblo. Resultado que estamos pagando muchos más daños que los que realmente tendríamos que pagar si tuviéramos un anemómetro en cada casa. Como no tenemos un anemómetro en cada casa, pues hay que buscar un sistema el menos malo y el que aplica un poco el criterio del consorcio como empresa pública de beneficiar a las personas lo más posible. Y entonces, y además es que luego se hacen una serie de orlas y de refinamientos que no solamente son los municipios que que tienen un punto de grid, sino que se evitan que queden huecos ni inconsistencias y tal. El resultado final es que pagamos bastante más de lo que deberíamos si tuviéramos un anemómetro en cada casa, pero como no lo tenemos, pues tenemos ese sistema. En aquellos fenómenos convectivos locales de, pues yo qué sé, reventones, tornados, etcétera, pues aquí el tema se complica porque esos son difíciles de modelizar y en este caso, pues utilidades o servicios que tiene últimamente AEMET, como por ejemplo Sinovas, son profundamente útiles porque este tipo de fenómenos que escapan, digamos, a la modelización tradicional, pues se cazan mejor y es más fácil en este sentido pues poder certificar o poder atribuir esos daños a una tempestad ciclónica típica, aunque sea de una dimensión pues de microescala, ¿no? Ajá. Sí, conozco efectivamente un poco esa problemática, como sabes, cuando estuve en el área de climatología. Y antes, Carlos Almarza, que veo aquí que tiene una pregunta, pues nos tuvimos que bandear y ahora lo mismo, ¿no? Los que están en el área de climatología. Y en concreto, la cuestión de los tornados siempre era una cuestión que efectivamente ni con los modelos ni con los análisis sinópticos en principio se puede dictaminar, ¿no? Entonces seguía uno por indicios, pero siempre es verdad que la actitud del consorcio ha sido, digamos, de ser muy magnánimos y entonces le bastaba con que dijéramos que era posible, que tal y que cual, por ejemplo, un tornado tal, y eso va en la línea también de la política que ha seguido el consorcio de incluir todo el municipio, aunque haya solo una lectura y las orlas, la orla primera, la orla segunda, perdón, me acuerdo yo, o sea, que ahí había toda una problemática también por vuestra interacción con los aseguradores privados, claro, que piden más. Claro. Nosotros ante la duda siempre aplicamos el
el principio de favorecer al asegurado. No necesariamente a la aseguradora, pero sí al asegurado, que es el que tiene el problema y que claro, hay que dar una respuesta. Muy bien. De Carlos Almarza, al que acabo de mencionar. ¿Los daños producidos por algaradas, manifestaciones separatistas y actualmente botellones los cubre el consorcio de la misma forma que los derivados de las acciones terroristas? Muchas gracias. Respuesta sí. O sea, las manifestaciones no autorizadas, los daños que se producen por estos ejemplos que han sido citados, sí que son cubiertos por el consorcio. ¿Vale? Suponen una cantidad frente a la inmensidad de los daños hidrometeorológicos que cubrimos, pues es una cantidad bastante anecdótica, pero sí, los cubrimos. Muy bien. Paco Tranquilo, otra pregunta. A pesar de que, según comentas, se pague más por inundación, lo cierto es que se reciben más peticiones de informes para el consorcio, se refiere a Enamet, por daños causados por el viento. Dice, es verdad. O sea, los daños de viento, pues cuando hay una ciclogénesis explosiva, pues por ejemplo, Klaus afectó pues a más de la mitad de los municipios de España. O sea, estos son fenómenos que tienen, aquellos que son de escala sinóptica, pues evidentemente te pueden afectar a media España o a un tercio de España, y eso hace que desde el punto de vista del número de siniestros, la siniestralidad con más número de siniestros que ha tenido EMET en su historia es Klaus, con 300.000. Empiezan a romperse antenas, tejas, toldos, etcétera, y claro, y esos son siniestros muy baratos porque es bastante difícil que el viento tire una casa, pero sumando, sí, el número de expedientes causados por viento es sensiblemente superior a otros, efectivamente, tiene razón. Ajá. Muy bien, por último veo aquí Carlos Almarza, simplemente que te felicita por la calidad de la exposición y lo interesante del tema. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Porque muchas más gente, me uno a eso, a esta felicitación. Y bueno, yo no veo más preguntas aquí. Creo que podemos dar por terminada esta tan interesante conferencia. Muchas gracias, te reitero, por esta contribución tan generosa y formativa a la Asociación Meteorológica Española, a todos nuestros oyentes. Los convocamos a la próxima edición de estas aulas Francisco Morán, y que ya se anunciará con suficiente antelación. Y sin más, pues nos despedimos de todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós y encantado.